Sergio Corona nació el 7 de octubre de 1928 en Pachuca, Hidalgo, en una familia de origen modesto donde desde muy joven mostró una sensibilidad especial hacia la música, la danza y la actuación. La infancia del actor estuvo marcada por la disciplina y la necesidad de trabajar duro para alcanzar sus sueños. Su primera gran pasión fue el ballet clásico, un camino poco común para un joven mexicano en la primera mitad del siglo XX, pero que lo llevó a desarrollar una disciplina férrea y una profunda apreciación por la estética del movimiento. En la década de los 40, aún siendo muy joven, se trasladó a la Ciudad de México para integrarse a las compañías de danza más importantes de la época. Allí, compartió escenario con grandes figuras del ballet y adquirió notoriedad por su elegancia y precisión técnica. Sin embargo, aunque la danza le abrió las puertas del arte, fue la actuación y, sobre todo, la comedia lo que terminaría por definir el rumbo de su vida profesional. Sergio supo desde el inicio que tenía un don natural para arrancar sonrisas, para observar la cotidianidad y convertirla en humor fino, sin recurrir al exceso o la vulgaridad. Sus primeros pasos en el teatro fueron como bailarín en espectáculos de revista, en una época en que la vida nocturna de la capital era vibrante y efervescente. Allí, entre escenarios coloridos, música en vivo y un público exigente, Corona fue poco a poco encontrando su verdadera vocación: el contacto directo con la gente, la capacidad de emocionar y de hacer reír. Los productores notaron rápidamente su carisma y le ofrecieron pequeños papeles como actor cómico, papeles que, aunque modestos, fueron suficientes para revelar su talento innato. Con el paso de los años, Sergio Corona comenzó a destacarse en el teatro de comedia, colaborando con grandes actores de la época. Su estilo se caracterizaba por una mezcla de humor blanco y sátira social, siempre cuidando la elegancia del lenguaje corporal, un legado directo de su formación en la danza. Mientras otros apostaban por la exageración o el chiste fácil, él prefería un humor inteligente, capaz de provocar la carcajada, pero también la reflexión. El cine mexicano, que vivía un periodo de esplendor en los años 50, no tardó en abrirle las puertas. Corona debutó en la pantalla grande en producciones de corte ligero, generalmente interpretando personajes secundarios que, sin embargo, se robaban la atención del público. Su habilidad para hacer memorable cualquier aparición le permitió trabajar con directores reconocidos y codearse con estrellas que ya eran íconos del espectáculo nacional. En paralelo, la televisión emergía como un medio novedoso, que pronto se convertiría en la plataforma ideal para su crecimiento. Corona supo aprovechar la oportunidad y se integró a producciones de comedia televisiva, un género que requería rapidez, improvisación y un instinto agudo para la comicidad. Desde entonces, su carrera tomó un rumbo ascendente, que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros más familiares de la televisión mexicana. Lo fascinante de esta primera etapa en la vida de Sergio Corona es cómo supo reinventarse continuamente. Pasó de ser bailarín disciplinado a actor de comedia, luego a figura recurrente del cine y finalmente a consolidarse en la televisión. Cada paso estuvo marcado por un esfuerzo constante y por la convicción de que el arte debía vivirse con entrega total. No se trataba solo de fama, sino de respeto por el oficio y por el público. Con el tiempo, Sergio se ganó la admiración no solo de los espectadores, sino también de colegas que reconocían en él a un profesional íntegro, puntual, dedicado y siempre dispuesto a apoyar. Para un joven que llegó a la capital con sueños y pocas certezas, lograr establecerse en una industria tan competitiva fue fruto de su talento y de un carácter perseverante que lo acompañaría hasta la actualidad. Al repasar los primeros capítulos de su vida, queda claro que Sergio Corona no solo se convirtió en actor por casualidad, sino por vocación. Su capacidad de adaptación y su amor por el escenario lo llevaron a cultivar una carrera sólida que, incluso en esos inicios, ya mostraba el brillo que lo haría trascender generaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, la televisión se consolidó como el medio de entretenimiento más poderoso en México. Para Sergio Corona, que ya había transitado del ballet y el teatro al cine,
Este nuevo escenario representó la oportunidad de mostrar todo su talento a un público masivo. En un país donde los hogares comenzaban a reunirse frente al televisor como nuevo ritual familiar, su presencia se convirtió en parte del día a día de millones de personas. En los años 70 y 80, Corona se destacó en programas de comedia que marcaron época. Su estilo, siempre elegante y alejado de la grosería, encajaba perfectamente en un formato televisivo que buscaba divertir sin escandalizar. Participó en producciones de corte humorístico que pronto lo colocaron entre los comediantes más reconocidos. Su capacidad de improvisación y su dominio de la expresión corporal, herencia de su formación en la danza, lo distinguían de otros actores y lo hacían único en escena. Fue también en esta etapa cuando comenzó a aparecer de manera constante en telenovelas, un género que ya se consolidaba como una de las principales exportaciones culturales de México. Aunque sus papeles solían ser secundarios, Sergio lograba imprimirles humanidad y carisma, volviéndolos inolvidables. El público encontraba en él una figura cercana, alguien capaz de transmitir calidez incluso en personajes breves. Esa versatilidad le permitió transitar entre el drama y la comedia sin perder autenticidad. Sin embargo, el verdadero parteaguas en su carrera televisiva llegó con la producción Como dice el dicho, estrenada en 2011. En esta serie, Sergio Corona encarnó a Don Tomás, el dueño de una tradicional cafetería en la Ciudad de México donde, entre refranes populares y tazas de café, se contaban historias cargadas de valores, enseñanzas y dilemas cotidianos. El programa se convirtió rápidamente en un éxito rotundo, no solo en México, sino también en otros países de habla hispana gracias a su transmisión internacional. El personaje de Don Tomás conectó con varias generaciones al mismo tiempo. Para los adultos mayores, representaba la figura sabia y serena, un amigo dispuesto a escuchar. Para los más jóvenes, era una especie de abuelo entrañable que, con paciencia y ternura, les transmitía consejos a través de refranes que parecían simples, pero contenían profundas verdades. En cada capítulo, Sergio Corona demostraba su talento actoral, con una naturalidad que hacía creer al público que él mismo era dueño de esa cafetería, y que, al salir de casa, cualquiera podía encontrárselo sirviendo café y ofreciendo palabras de aliento. Lo que hace especial esta etapa es que Sergio logró reinventarse en una industria que suele privilegiar la juventud. A sus más de 80 años, cuando muchos actores ya habían abandonado los escenarios, él encontró en, como dice el dicho, un nuevo espacio para brillar. Su interpretación no solo revitalizó su carrera, sino que lo consolidó como un rostro indispensable de la televisión mexicana. El impacto del programa fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural. Muchos refranes que estaban en desuso volvieron a circular entre las nuevas generaciones gracias a los episodios. Además, el formato del programa permitió a Corona trabajar con actores jóvenes, a quienes aconsejaba tanto dentro como fuera de cámaras, convirtiéndose en un mentor. Su capacidad de adaptación quedó demostrada. Supo aprovechar las nuevas dinámicas televisivas sin perder la esencia que lo había acompañado desde sus inicios. A lo largo de los años, Sergio Corona fue testigo y protagonista de la transformación de la televisión mexicana. Desde las transmisiones en blanco y negro hasta la televisión en color negro, hasta las producciones en alta definición y la era digital. Pocos actores han tenido la oportunidad de ser parte activa de tantas etapas, y menos aún con la constancia y el reconocimiento que él ha mantenido. En cada época, supo conquistar al público, no por escándalos ni por artificios, sino por la calidad de su trabajo y la nobleza de su presencia en pantalla. Hablar de Sergio Corona en la televisión es hablar de historia viva. Su rostro es inmediatamente reconocible, su voz transmite serenidad, y su legado en este medio lo coloca junto a los grandes íconos que definieron el entretenimiento mexicano. A sus 97 años, sigue siendo uno de los pocos actores que logró adaptarse a todos los cambios sin perder su esencia. La de un artista dedicado a llevar alegría, enseñanza y compañía a los hogares. Mozo.
A lo largo de su extensa carrera, Sergio Corona se ha distinguido no solo por su talento, sino también por la discreción con la que ha manejado su vida personal. En un medio en el que las polémicas, los romances fugaces y los escándalos suelen llenar titulares, él ha preferido mantenerse al margen y construir una trayectoria cimentada en la seriedad, el respeto y la constancia. Esta elección no solo habla de su carácter reservado, sino también de la importancia que siempre le dio a que su vida privada no interfiriera con su labor artística. Corona nunca fue un actor de portada de revistas de espectáculos por romances mediáticos o conflictos familiares. Al contrario, siempre se mostró reacio a hablar de asuntos íntimos y personales, convencido de que lo que debía trascender era su trabajo y no los detalles de su intimidad. Esa decisión le permitió preservar un halo de misterio alrededor de su vida, algo cada vez menos común en la industria del entretenimiento, donde la sobreexposición suele desgastar a las figuras públicas. Si bien no abundan detalles sobre su vida amorosa, lo que sí es evidente es que Corona volcó gran parte de su energía y cariño en su entorno profesional. Para él, los foros, los escenarios y las grabaciones se convirtieron en una especie de hogar alterno. Los compañeros de trabajo fueron, muchas veces, la familia elegida. Actores jóvenes que tuvieron la oportunidad de trabajar con él en producciones como dice el dicho, han relatado cómo el veterano actor no dudaba en dar consejos, compartir anécdotas y ofrecer palabras de aliento, incluso en los momentos más tensos de las grabaciones. Ese rol de mentor le permitió trascender más allá de sus propios logros artísticos. Para muchos actores y actrices en formación, trabajar con Sergio Corona representaba una escuela en sí misma. Con paciencia, les enseñaba la importancia de la puntualidad, la preparación y el respeto al público. Lo más importante no es la fama, sino el respeto que te ganas con tu trabajo, repetía con frecuencia, y quienes lo escuchaban sabían que no eran palabras vacías, sino principios que él mismo había seguido toda su vida. En su círculo cercano también destacan las amistades entrañables que mantuvo con grandes figuras del espectáculo mexicano. Aunque inevitablemente fue testigo de la partida de muchos colegas de su generación, supo mantener vivo el espíritu de camaradería y recordar con cariño a quienes compartieron escenarios y pantallas con él. La muerte de amigos cercanos significó para Corona una serie de despedidas dolorosas, pero también le permitió valorar más la importancia de las relaciones humanas y del legado artístico compartido. Otro aspecto fundamental de su vida personal ha sido su carácter resiliente. A lo largo de los años, enfrentó situaciones complicadas propias de la edad avanzada, como problemas de salud y momentos de soledad. Sin embargo, siempre encontró en el trabajo, en el cariño del público y en la compañía de sus colegas, una razón para seguir adelante. A diferencia de otras estrellas que se retiraron y quedaron en el olvido, Sergio Corona se mantuvo activo porque entendía que la actividad artística era también su motor vital, una forma de mantenerse lúcido y con propósito. La discreción de Corona no significa que no haya tenido emociones intensas o momentos de vulnerabilidad. Por el contrario, en entrevistas ocasionales dejó entrever su lado más humano al hablar de lo que significa envejecer, de la fragilidad de la vida y de la necesidad de aceptar con serenidad cada etapa. Sus palabras, aunque sobrias, revelaban una profunda sabiduría adquirida con los años. El tiempo pasa para todos. Lo importante es seguir encontrando razones para sonreír. Esa filosofía de vida es, quizá, una de sus mayores enseñanzas fuera de los escenarios. A sus 97 años, Corona no solo es un artista reconocido, sino también un ejemplo de cómo enfrentar la vida con dignidad, sin necesidad de buscar reflectores innecesarios. Su discreción lo ha convertido en una figura aún más respetada. Un hombre que entendió que la fama es pasajera, pero la integridad y la coherencia perduran. La vida personal de Sergio Corona ha sido un reflejo de la misma esencia que lo caracteriza como artista, sobria, constante, noble y enfocada en lo verdaderamente importante.
Su capacidad para mantener la calma en un medio tan volátil es una de las razones por las cuales su figura se conserva intacta en la memoria colectiva del público. Y es que, en tiempos donde la intimidad se convierte en mercancía, la decisión de Corona de resguardar la suya ha sido, paradójicamente, el acto más revelador de todos. Llegar a los 97 años no es una tarea sencilla, menos aún cuando se ha pasado casi toda la vida frente a los reflectores. Sergio Corona, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, logró alcanzar esta longevidad con una lucidez envidiable y con la capacidad de seguir trabajando hasta hace pocos años. Sin embargo, detrás de esta admirable trayectoria, se esconden también los retos inevitables que acompañan al paso del tiempo. Problemas de salud, la pérdida de seres queridos y la lucha constante por mantenerse vigente en un medio que suele darle la espalda a los artistas de edad avanzada. El envejecimiento, en su caso, no fue un obstáculo que lo detuviera, sino un desafío que supo afrontar con dignidad. Durante varias entrevistas, Corona reconoció que los achaques de la edad eran inevitables, pero nunca quiso que se convirtieran en una excusa para abandonar el escenario. Esa actitud le permitió mantenerse en activo incluso cuando superar una jornada de grabaciones requería de mayor esfuerzo físico. El público, al verlo en pantalla, no veía a un hombre anciano, sino a un actor sólido, dueño de su oficio y con la misma chispa que lo había acompañado desde sus primeros años en el teatro. En un medio donde la juventud suele ser sinónimo de atractivo y donde los productores muchas veces priorizan rostros nuevos, Corona rompió esquemas. Logró demostrar que un actor veterano podía no solo seguir vigente, sino también convertirse en pieza central de un proyecto televisivo. Su participación en Como dice el dicho es un claro ejemplo de ello. A pesar de tener más de 80 años al iniciar la serie, se convirtió en la figura clave del programa, en el corazón narrativo que lo sostenía. Su personaje, Don Tomás, fue la muestra perfecta de que la experiencia y la madurez pueden ser incluso más poderosas que la frescura de la juventud. No obstante, la vida también lo enfrentó a pruebas duras. Como muchos de su generación, tuvo que decir adiós a compañeros y amigos entrañables. La partida de actores con quienes compartió décadas de trabajo lo afectó profundamente, pues cada pérdida era un recordatorio de que el tiempo avanza sin pausa. A pesar de ello, Sergio supo transformar el dolor en aprendizaje. Siempre mencionaba que cada despedida reforzaba su gratitud por seguir con vida y activo en su carrera. Los problemas de salud también tocaron su puerta, como es natural en alguien de edad tan avanzada. Aunque siempre procuró mantener una vida relativamente sana, no estuvo exento de enfrentar caídas, hospitalizaciones y momentos de fragilidad. Lo admirable es que, lejos de rendirse, asumió estas dificultades con serenidad, consciente de que eran parte del ciclo vital. Esta entereza lo convirtió en un ejemplo de resiliencia no solo para sus colegas, sino también para el público que lo seguía admirando. Otro de los grandes retos que enfrentó fue adaptarse a los cambios tecnológicos y de consumo en el entretenimiento. Sergio Corona nació en un México donde el teatro era la principal forma de diversión. Creció profesionalmente en la época dorada del cine nacional, se consolidó en la televisión abierta, y ya en la última etapa de su vida, presenció el auge de las plataformas digitales y el streaming. Aunque nunca se convirtió en una figura de redes sociales, sí fue consciente de que su trabajo seguía llegando a nuevas audiencias gracias a Internet. Ver fragmentos de sus escenas circular en YouTube o TikTok era una confirmación de que su legado no tenía fronteras generacionales. La vigencia de Corona también se explica por el cariño genuino del público. No fue un actor que dependiera de modas pasajeras, sino que supo construir una relación emocional con la audiencia. Esa conexión trascendió las décadas. Quienes lo conocieron en el cine lo recuerdan con nostalgia, quienes lo vieron en telenovelas lo consideran parte de sus tardes familiares, y quienes crecieron con, como dice el dicho, lo adoptaron como un abuelo entrañable. En entrevistas recientes, al reflexionar sobre su edad y su carrera,
Sergio Corona solía hablar con una mezcla de humildad y gratitud. Reconocía que el tiempo era implacable, pero también celebraba haber podido dedicar su vida a lo que más amaba. Para él, mantenerse vigente no era solo cuestión de aparecer en pantalla, sino de conservar la pasión por el arte y la disciplina del trabajo bien hecho. Esa mentalidad lo convirtió en un referente no solo para actores jóvenes, sino también para cualquier persona que lucha por mantenerse activa y con propósito en la vejez. De esta manera, los 97 años de Sergio Corona no representan únicamente una cifra impresionante de longevidad, sino también la culminación de un camino donde supo enfrentar los retos de la edad con fortaleza y carácter. En un mundo que a menudo descarta a los mayores, él se erige como un símbolo de resistencia y como un recordatorio de que el talento, la constancia y el amor por lo que se hace pueden mantener viva la llama de la relevancia incluso en el ocaso de la vida. Cumplir 97 años y seguir siendo una figura reconocida en el ámbito cultural es un privilegio reservado a muy pocos. Sergio Corona ha llegado a esta edad convertido en un verdadero símbolo del espectáculo mexicano, alguien cuya trayectoria se confunde con la historia misma de la televisión y el teatro del país. Su vida actual, marcada por la serenidad y por el reconocimiento del público, es reflejo de décadas de trabajo incansable, disciplina y amor por el arte. Hoy, Corona lleva un ritmo de vida mucho más tranquilo, acorde con su edad, pero sin perder la chispa que lo ha caracterizado siempre. Aunque ya no aparece con la misma frecuencia en producciones televisivas, su imagen sigue viva gracias a las repeticiones de, como dice el dicho, y a los innumerables homenajes que recibe de parte de colegas, instituciones culturales y medios de comunicación. Cada aparición pública suya es motivo de celebración, pues representa el testimonio de un artista que supo trascender generaciones. La vida cotidiana de Sergio se ha simplificado. Disfruta de los pequeños placeres como la lectura, la música y las charlas con amigos cercanos. Su disciplina, cultivada desde los años de ballet, le permitió mantener hábitos que lo ayudaron a conservar su vitalidad durante décadas. Aunque los problemas de salud se hacen presentes de manera inevitable, él los enfrenta con paciencia y sin dramatismo, consciente de que son parte natural de la vida. Uno de los aspectos más conmovedores de su presente es la relación con el público. A pesar de su avanzada edad, Sergio Corona sigue recibiendo muestras de cariño de personas de todas las edades. Jóvenes que lo descubrieron en, como dice el dicho, lo saludan con afecto, mientras que adultos mayores lo recuerdan desde sus primeras apariciones en cine y teatro. Ese cruce generacional lo ha convertido en una figura entrañable, alguien que, más allá de la fama, representa valores como la constancia, la humildad y la sabiduría. En múltiples entrevistas recientes, cuando se le pregunta cómo se siente a los 97 años, suele responder con gratitud y con un humor que no ha perdido. El secreto es no dejar de reírse de uno mismo. Esa filosofía refleja la manera en que ha enfrentado la vida, con humor, con sencillez y con la convicción de que el arte es también una forma de resistencia. El legado de Sergio Corona no se limita a sus actuaciones. Su presencia en la cultura mexicana se extiende a la enseñanza que deja para los artistas jóvenes. La importancia de la disciplina, del respeto al público y de la integridad en un medio donde es fácil dejarse llevar por la fama. Para muchos actores y actrices emergentes, Sergio es un ejemplo de que la carrera artística no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y que solo quienes trabajan con amor y constancia logran permanecer. Además, su trabajo contribuyó a preservar y difundir la sabiduría popular mexicana. A través de, como dice el dicho, millones de espectadores redescubrieron refranes y proverbios que forman parte de la identidad cultural del país. De alguna manera, Sergio se convirtió en un puente entre la tradición y la modernidad, entre la memoria colectiva y las nuevas generaciones que crecieron escuchando esas frases en su voz. Su legado también es institucional. Ha recibido reconocimientos de la Asociación Nacional de Actores, homenajes en festivales de cine y teatro, y distinciones por parte de cadenas televisivas
que lo consideran un pilar fundamental de la industria. Sin embargo, más allá de los premios, lo que realmente sostiene su grandeza es el cariño popular. La gente no lo ve solo como a un actor, sino como a un amigo, un abuelo, un consejero que siempre estuvo ahí en los momentos de ocio frente al televisor. A sus 97 años, Sergio Corona vive rodeado de respeto, afecto y gratitud. Es consciente de que se encuentra en la recta final de su vida, pero lo asume con serenidad, sin temor ni nostalgia excesiva. Para él, lo importante no es lo que falta por vivir, sino lo que ya se ha vivido y la huella que se deja en los demás. Y esa huella es inmensa. Un legado de risas, enseñanzas, profesionalismo y humanidad. El futuro de Sergio Corona quizá ya no depare nuevos proyectos artísticos, pero eso no importa. Su historia está escrita en la memoria de México. Al cumplir 97 años, se ha convertido en un referente indispensable, en una figura que representa no solo al actor y comediante, sino también al hombre íntegro que supo vivir su vida con coherencia. Su legado permanecerá en cada generación que lo descubra, ya sea en viejas películas, en capítulos de telenovelas o en las repetidas transmisiones de Como dice el dicho. Sergio Corona no es simplemente un artista que envejeció con gracia, sino un verdadero monumento vivo a la cultura mexicana. Y mientras él celebra con calma sus 97 años, el público celebra con entusiasmo la existencia de una figura que ha sabido acompañar a México durante casi un siglo, demostrando que el arte, cuando se hace con pasión y honestidad, es capaz de vencer incluso al tiempo. A los 97 años, Sergio Corona no solo es un actor, comediante y maestro del escenario, es un verdadero símbolo de la cultura mexicana. Su vida, marcada por la disciplina del ballet, la magia del teatro, la versatilidad del cine y la calidez de la televisión, demuestra que la pasión por el arte puede sostenernos incluso frente al paso del tiempo. Hoy, su legado vive en cada risa que provocó, en cada refrán de Como dice el dicho, y en cada recuerdo que generaciones enteras guardan de él. Queridos lectores y espectadores, gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de un artista que sigue siendo un referente de constancia, talento y humildad. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario y compartir tu recuerdo favorito de Sergio Corona. No olvides suscribirte y seguir atento a nuestros próximos contenidos, donde continuaremos celebrando las vidas de quienes, como él, han dejado una huella imborrable en el corazón del público.